Chicos, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. En esta oportunidad nos ha tocado exponer sobre inmunosenescencia. Los integrantes son Torres Amar, Lara Rolando, Molina Vélez, Ravelo Zúñiga y Miranda. ¿Sigue? Bueno, tenemos que entender que por inmunosenescencia se dice que es el conjunto de cambios en el sistema inmune asociado al envejecimiento. Tenemos 3 puntos en esta parte, que es que presentan mayor susceptibilidad. Hay un incremento de la susceptibilidad a enfermedades infecciosas con síntomas más graves, mayor duración y pues peor pronóstico. También ocurre una reactivación viral, por ejemplo, una reactivación del virus varicela zoster, que es el herpes zoster, que se observa con mayor frecuencia en ancianos que en adultos jóvenes. Y también tenemos una eficacia reducida de vacunas. Hay una menor eficacia de diversas vacunas, como la influenza, hepatitis, A, B, en personas adultas mayores. Siguiente. Ya, en esta parte tenemos la hematopoiesis y cambios relacionados con la edad, que principalmente son 4, que son la disminución del tejido hematopoyético, alteraciones en el microambiente y producción hormonal, células madre con telómeros más cortos, y también ocurre el linaje linfoide más comprometido que el mieloide. Acá tenemos la evolución de la glándula que es el timo, que es uno de los sellos distintivos de la inmunosenescencia, que se caracteriza también por 4 cosas, que es una reducción del tamaño general del órgano, reemplazo del tejido funcional, corteza y médula. Esto se reemplaza por grasa, cambios que comienzan temprano en la vida y un proceso casi completo a los entre 40 y 50 años. La consecuencia de todo esto es que hay una disminución dramática del número de timocitos y las células T, que son los nuevos que salen de esta glándula. Y la menor producción de linfocitos B y T en personas mayores tiene como significado que hay menos capacidad para defenderse contra las nuevas infecciones o enfermedades que ven. Tiene una evolución prolongada y corresponde peor a las vacunas. Además, sufren complicaciones y reactivaciones de infecciones latentes. Ya, acá tenemos el sistema inmune innato y envejecimiento. Tenemos principalmente 3, que son los neutrófilos, que hay una disminución de la capacidad fagocítica, estadio oxidativo, actividad bactericida. También tenemos a los macrófagos, que hay una disminución igual de la capacidad fagocítica, el estallido oxidativo, la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad de la clase 2 y las células que hay una disminución de la citotoxicidad, de producción de citocinas, de respuesta a las interleuquinas. Y bueno, también hay un aumento de número de células. Estos cambios hacen que los adultos mayores eliminen de una forma peor los patógenos, activen más lentamente la inmunidad adaptativa y tengan menos vigilancia contra tumores y virus pues, latentes. Siguiente. Ya, y acá tenemos la inflamación crónica en el envejecimiento, que se conocen que son procesos inflamatorios subclínicos que incrementan a medida que las personas van incrementando la edad. Está caracterizado por niveles elevados de interleuquina 6, 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa. Tenemos posibles marcadores predictivos de discapacidad funcional y mortalidad. Y todo esto puede contribuir al desarrollo y progresión de enfermedades relacionadas con la edad que, consideramos 3 principalmente: la osteoporosis, la neurodegeneración y la aterosclerosis. Gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, continuando con la exposición respecto al sistema inmune adaptativo del envejecimiento, bueno, vamos a tener cambios en cuanto a la línea de los linfocitos T y los linfocitos B. En los linfocitos T vamos a ver que hay una disminución en los linfocitos T. Estos linfocitos T son los denominados vírgenes o inexpertos y son células capaces para
responder a nuevos antígenos, solo que se llaman así porque aún no han sido activadas por su primer encuentro con un antígeno. Ok, bueno, estos linfocitos T se producen en el tiempo, pero con el envejecimiento, bueno, como ha sido mencionado, hay una evolución de este y por lo tanto se reduce el número de estos linfocitos, lo cual se ve limitada la capacidad del organismo para responder así a las enfermedades. También vamos a ver un aumento en las células de memoria y los efectores. Y bueno, esto debido a la disminución del anterior, los linfocitos de Naeve, entonces por tanto se acumulan los T de memoria y las células efectoras. Más se observa en los linfocitos CD8 y el problema por esta acumulación de clones de este es que el sistema inmune se vuelve menos diverso y más enfocado en algunos virus, debido a la memoria que ya tiene, entonces a los conocidos, y se enfoca más solo en ellos. Menor producción en la interleucina 2 y las citocinas. Bueno, nosotros, o bueno, nuestro cuerpo joven o adulto, produce más la interleucina, la IL-2 y el interferón gamma. Y la IL-2 es para la proliferación de las clonas, el interferón gamma, que bueno, ayuda para la respuesta a las bacterias y los virus. Y en los adultos mayores, bueno, disminuye y en cambio a esto aumenta la IL-6, que es una proinflamatoria, y la IL-10, que es antiinflamatoria. Ahora, los cambios, bueno, también va a haber una alteración en la señalización de membrana. Los linfocitos T se activan por la activación del complejo de histocompatibilidad y, bueno, de allí se produce la respuesta, ¿cierto?, que ayuda a la defensa. Y con el tiempo esta señalización se altera y va disminuyendo y, por lo tanto, bueno, se van ocurriendo los cambios. En los linfocitos B también ocurre una disminución de los linfocitos B Naeve, bueno, por lo explicado, es más o menos igual que el linfocito T, esta es la línea de los linfocitos B, y hay un aumento del B1. También hay una hipermutación somática menos eficiente. Esta hipermutación somática, bueno, son cambios que van ocurriendo en los linfocitos B maduros para así ir produciendo los diferentes anticuerpos, el IgG, el IgM, el IgE. Y también hay problemas en el cambio de isotipo. Hay más IgM y bueno, no hay tantas de las especializadas como la IgG, IgE. Entonces, con la edad va a haber menor eficacia y bueno, esto predispone para haber más infecciones y menor respuesta a las vacunas. Y en pacientes geriátricos se recomienda reforzar la vacunación más la prevención y todo esto pues, va a ser fundamental para los pacientes de esta edad. Ok, bueno, en este gráfico vamos a tener una célula receptora de antígenos que lo va a hacer para el linfocito T Naeve que podemos ver que puede ser del tipo CD4 o CD8. Y esto de aquí se va a producir la expansión clonal y se va a ir para dos lados. Para los linfocitos T de memoria, ¿cierto? Que ya esos, bueno, la información va a quedar para próximas, reconocer así en próximas ocasiones. Y para el otro lado vamos a ver que se divide en dos ramas, la del linfocito CD4 y el linfocito CD8. Los CD8, que son las conocidas citotóxicas, que bueno, van a actuar como las células asesinas porque ya ellas
eliminan directamente a la célula afectada o al patógeno. En cambio, las CD4 o el T-helper va a estimular a las otras células para que le ayuden, que va a ser los natural killers o a los macrófagos, los fagocitos. Y también estimula la producción de los anticuerpos. Entonces, los defectos relacionados a la edad en la composición de las células T hay una involución tímica que lleva a una pérdida progresiva de las células T naive. También las células T naive remanentes no son fenotípicamente completamente de este tipo. Y hay un aumento de las células T efectoras y restringe la diversidad de la variedad de estas células o repertorios centrales. ¿Sí? Y bueno, en este otro gráfico ahí vemos ya el ejemplo de una célula B naive que tiene, está unida a la IgM, su membrana, que bueno, todos los linfocitos B van a estar unidos a este y ya en la maduración o respecto al antígeno va a cambiar a un IgE o IgM. Se une allí a su antígeno y nuevamente ocurre la selección clonal, se divide en la célula B de memoria y en una célula plasmática se secretura de IgM. Y en la parte de arriba está el T-helper que ayuda para el cambio del isotipo que va a ser dependiendo de la estimulación del antígeno y va a ayudar para la producción ya sea de IgM, de IgE o de IgA y así eliminar el patógeno o la célula infectada. Entonces, en cuanto a los cambios relacionados en esta célula B, va a ser la producción reducida de precursores de células B, lleva a un número disminuido de las células B naive y a la diversidad reducida del repertorio, la variación de la célula y defectos en el cambio de isotipo e hipermutación somática llevan a una afinidad de anticuerpos disminuida. O sea, las células T son células vírgenes, que no son vírgenes, pero hay una fusión. Bueno, continuando con el sistema inmunitario, vamos a tener que va a tener componentes que van a ser los keratocitos, las células de Langerhans, los linfocitos intraepidérmicos que van a predominar los CD8. La mayoría de los linfocitos cutáneos van a tener pues, entre CD4 y CD8. Se encuentran en la dermis y suelen mostrar fenotipo activado o de memoria. Esto va a estar distribuido tanto en la epidermis, vamos a encontrar los CD8 y las células de Langerhans, y en la dermis vamos a encontrar los macrófagos, los CD8 y los CD4. Su rol principal va a ser la barrera física y la presentación del antígeno local. Los cambios que se relacionan al mayor aumento de la edad va a ser la disminución de las células de Langerhans. En los cambios morfológicos va a haber que va a ser la formación de las dendritas. O sea, los cambios morfológicos en la formación de las dendritas, también va a haber migración de las células de Langerhans tras un estímulo por el factor de necrosis tumoral alfa, que va a estar disminuido ante la respuesta de los interleucinas 1 beta que van a observar la vida. Los queratinocitos también van a disminuir la producción de las interleucinas 1 y van a aumentar a los antagonistas del receptor de la interleucina 1 y eso genera que haya menor respuesta inflamatoria. Estos cambios celulares y cambios morfológicos de la piel van a generar un aumento de las infecciones cutáneas y un mayor riesgo de neoplasias cutáneas en los pacientes mayores. Bueno, el sistema inmune mucoso vamos a tener que tanto en la superficie del tracto gastrointestinal, también de la parte respiratoria, vamos a encontrar que va a estar colonizada por linfocitos y células presentadoras de antígenos, que estos van a iniciar una respuesta inmune contra los antígenos tanto que nosotros consumimos o que inhalamos. A esto tenemos que este sistema va a establecer una tolerancia hacia la microflora propia y hacia algunas proteínas de los alimentos,
pero también va a combatir a los patógenos mediante la producción de anticuerpos de IgA y la activación de los linfocitos. Su función más que todo es neutralizar a los patógenos de la mucosa respiratoria para nosotros tener una buena respuesta ante la Luego, los cambios que se relacionan con la edad es que en el envejecimiento tenemos que se deteriora esta respuesta frente a los antígenos específicos de IgA. Sin embargo, los valores de IgA no van a alterarse, no van a estar normales. Lo único que se altera es la respuesta. Disminuye la capacidad para generar IgA específica contra antígenos, aumenta la susceptibilidad a infecciones respiratorias, digestivas, por fallos de inmunidad en la mucosa. Por ende, hay la mayor incidencia o la gravedad de estas infecciones que pueden entrar por los mucosas, tenemos que van a ser infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales en personas mayores. Bien, ahora vamos a hablar sobre las implicancias clínicas de la inmunosenescencia. Tenemos dos, que es las infecciones y el cáncer. Como sabemos, los pacientes mayores son más susceptibles a sufrir muchas infecciones, por ello son los que más se llevan a hospitalizar, y tienen también un peor pronóstico, tanto cuando se presenta por influenza, neumonía, ITU o herpes zóster. Los signos clásicos que nosotros vemos ante una infección no están presentes en ellos, sino que en los pacientes mayores hay menos presencia de fiebre, por ende esto suele retrasar el diagnóstico. En el cáncer es un tema que aún sigue siendo controversial en el estudio, pero nos dicen que algunos tumores expresan el FAS-L, que esto va a inducir la apoptosis de los linfocitos T a través del FAS-R, que es más abundante pues, en las células envejecidas. Luego nos dicen que el polimorfismo genético que altera la producción de las citoquinas, tanto las interleucinas 6 y 10, podrían influir también en la incidencia y la progresión de los tumores. Ya, hablando de las intervenciones inmunológicas, tenemos a las vacunas. Las vacunas en los pacientes mayores va a disminuir su eficacia con la edad y la protección puede ya ser incompleta. ¿Por qué? Porque disminuye la inmunidad, aumenta el riesgo de complicaciones y esto disminuye la respuesta frente a las infecciones. Por en los adultos mayores, en grandes rasgos, es recomendado que la vacuna de la influenza sea anual. Esto nos ayuda a disminuir la cantidad de hospitalizaciones que se da y disminuir la mortalidad de ellos. También tenemos un poco que es, bueno, nos va a ayudar a disminuir menos del 65% de las enfermedades invasivas, pero hay que tener en cuenta que los pacientes que tienen neumonía ya tienen una baja eficacia. También la vacuna del herpes zóster, que es recomendada desde los 60 años, y así ayuda a disminuir el 50% de los casos. La fiebre amarilla no es muy recomendable, ya que suele tener muchos efectos adversos en este tipo de pacientes y bueno, tiene más riesgo. Finalmente, las conclusiones es que el reto es prolongar la vida saludable y mantener la calidad de vida, que las vacunas son efectivas, pero la respuesta va disminuyendo según la edad. Se necesitan nuevas vacunas y nuevas estrategias específicas para los pacientes mayores, y comprender mejor los cambios inmunológicos con la edad permitirá así retrasar o revertir la disfunción inmunitaria en la vejez. Muy bien, está muy buena su exposición. Importante, sobre todo, esto de acá. ¿Ya? Entonces, los cambios principales que hay en el sistema inmunitario: cambios en los linfocitos T, cambios en los linfocitos B. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Una pregunta para uno de los. Si nosotros, ¿por qué cuando los adultos mayores tienen infecciones severas, por ejemplo, les dan una neumonía, ¿no? Tienen peores complicaciones o van mal y tienen peor respuesta que las personas jóvenes? ¿Por qué? En relación a todo lo inmunológico que hemos visto. Porque no se puede detectar primero a tiempo, porque tienen una menor identificación de los signos en la ¿Qué pasa
pasa con los Porque CD4 tiene una en el envejecimiento? Cuando nosotros tenemos una infección, en lo normal. ¿qué pasa? Claro, exacto, ¿no? La respuesta más efectiva está dado por los linfocitos CD4, ¿no? O CD8, dependiendo, ¿no? Al que se vayan a diferenciar. Pero justamente son los nuevos los que está disminuida su producción. Exacto. Y su diferenciación, por ende, también va a estar disminuida. Entonces, la respuesta va a ser más lenta a una infección, ¿no? El organismo va a responder, el organismo del adulto mayor, el sistema inmunológico va a responder, pero más lento y menos eficaz, ¿no? Entonces, pero si tienes células de memoria, no se supone que ya está adaptado y debería ir a responder. Pero eso es para memoria, para los eventos antiguos, ¿no? Pero para los nuevos, no, ¿no? Entonces, ahí por eso es una de las importantes de la vacunación. Entonces, la vacunación de la influenza es anual, ¿cierto? ¿Y por qué es anual? ¿Se han puesto a pensar, han leído? ¿Por qué es anual? Porque es un virus y hay cambios. Hay variantes. Hay variantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las variantes que más circulan este año, en base a eso, hacen la vacuna para el siguiente año. Pero no en Perú, ¿no? Sino allá en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Entonces, en las variantes que circulan más en esa estación, hacen la vacuna y esa es la que no se pierde, porque se supone que es muy parecido aparentemente. ¿Ya? Entonces, es por eso que responden menos. Igual, en la parte de repercusión clínica está muy bien explicado todo. Aquí, el sistema inmunocutáneo, no es diferenciado, pero está muy bien. Y al final es esto de acá. Ahí está, las infecciones y el cáncer, ¿no? Que son los dos principales problemas. ¿Ya? Entonces, si en algún momento preguntan, ¿el sistema inmunológico o la inmunosenescencia en el adulto mayor significa que el funcionamiento es inadecuado? No, funciona, pero más lento y errático. ¿Ya? O se demora más en adaptarse al cambio. ¿Ya? Y un problema bien grande también es el herpes zóster, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo gigante. Entonces, que conforme va pasando el tiempo, los años, a partir de los 50 años, el riesgo de hacer herpes zóster es cada vez mayor. Y el problema del herpes zóster, ¿cuál es? La complicación, ¿no? La neuralgia posherpética, ¿no? Que es la que principalmente produce muchísimo dolor, a veces es muy difícil de controlar. Por eso es muy importante que entiendan esta parte del sistema, cómo envejece el sistema inmunológico, la inmunosenescencia. ¿Ya? Listo, muy bien. El siguiente grupo. Un aplauso para sus compañeros. El tema ahí es, chicos.